Humash para el día jueves, Parashat Bo. Vayikra Moshe lechol ziknei Yisrael, vayomer alehem mishchu ukechu lachem tzon lemishpechotechem veshachatu hapasach. Moshe llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen o compren para ustedes un animal del rebaño para sus familias y degüellen la ofrenda de Pesach. Ayer vimos con lujo de detalle y con mucha explicación la ordenanza que Dios le dio a Moshe y a Aarón, que tenían que comunicarlo al pueblo judío. Incluía lo del Korban Pesach, del sacrificio, y también las leyes de la observancia de Pesach mismo, de no comer chametz, etc., como vimos ayer. Pero Moshe ahora decidió primeramente decirles acerca de la parte del Korban Pesach primero, del sacrificio pascual. Dice Rashi: Mishchu, saque la persona que ya posea un rebaño de ovejas, deberá sacar, o sea, de su propio rebaño. Pero si no tiene ukehu, que debe comprar. Lemishpechotechem, para sus familias, un cordero o cabrito por cada casa paterna. Ulekachtem agudat Ezov utvaltem badam asher basaf, והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות מן הדם אשר בסף, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. Tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre que está en la jofaina, y tocarán el dintel y las dos jambas con la sangre que está en el recipiente. Y en cuanto a ustedes, que nadie salga de la entrada de su casa hasta la mañana. Dice Rashi: Ezov, este término designa una especie de planta que posea tallos. Un manojo de hisopo, 3 raíces juntos, reciben en hebreo el nombre agudá, como un manojo que está en el recipiente. Es como un utensilio, como un similar en significado a la frase instrumentos de plata. En otras palabras, tenían que agarrar con estas 3 plantas la sangre del animal que habían degollado, estaba dentro de este recipiente, lo tenían que meter adentro y usar esto para mojar, o sea, las puertas y la parte de arriba de la puerta, como vimos ayer. Min hadam asher basaf. La pregunta es: ¿por qué la Torah repite de nuevo esta frase? Para que no digas que es suficiente con un remojo del hisopo en la sangre para las 3 aplicaciones de sangre. Por esta razón se menciona de nuevo la frase que está en el recipiente, con ello implicando que cada aplicación debe ser realizada con la sangre que está en el recipiente. Para cada contacto deberá haber un remojo, o sea, 3 veces. No era suficiente ponerlo y tocar los 3 lugares, o sea, los 2 lados de la puerta y de arriba. Cada vez había que remojar, tocar y remojar, tocar 3 veces. Vatem lo tetzeu, en cuanto a ustedes, que nadie salga. Este versículo informa que después, o sea, que desde el cielo se le ha dado permiso a la fuerza de destrucción para dañar, que eso es lo que iba a pasar ahora con la última plaga. Ya no distingue entre el justo y el malvado. Entonces quédense en sus casas para que no le pase nada a ninguna persona. ועבר השם לנגוף את מצרים וראה את הדם על המשקוף על 2 המזוזות ופסח השם על הפתח ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף.
Hashem, Dios, pasará para abatir a Mitzrayim, a Egipto, y verá la sangre sobre el dintel y sobre las dos jambas, y Dios pasará sobre la entrada y no dejará el destructor entrar a sus hogares para atacar a ustedes. Dice Rashi, Upasaj, el Eterno pasará. Esta expresión implica aquí que Él se apiadará de ellos, pero también se puede decir pasar por, o sea, la palabra Pesach, que es el nombre de la fiesta, por un lado significa que va a apiadar del pueblo judío, pero por otro lado significa que va a pasar encima de las casas de ellos. Velo yiten hamashchit, y no dejará al destructor. La expresión lo yiten significa aquí que no le dará a la gente del destructor para poder entrar en la casa del pueblo judío. Este significado de la frase es similar al que tiene el versículo, y Dios no le dio el poder para hacerme mal. Ushmartem et hadavar hazeh lechok lecha ulevanecha ad olam, guardarán este asunto como estatuto perpetuo para ustedes y para sus hijos. Vehaya ki tavo el haaretz asher yiten Hashem lachem kasher diber ushmartem et ha'avodah azot. Y cuando entren en la tierra que Dios les dará, en la tierra de Israel, tal como Él habló, guardarán este servicio. Dice Rashi, y cuando entren en la tierra, este versículo hace que la realización de este precepto dependa la entrada en la tierra de Israel. Y en el desierto, el pueblo judío solo estuvieron obligados una vez de ofrecer el Korban Pesach, que fue el año siguiente, por el mandato expreso de Dios, pero después no. Y solamente cuando entraron en Israel es cuando se empezó a cumplir desde ahí hasta hoy. Kasher diber, tal como Él habló, y dónde fue que habló esta promesa, como está escrito, y llevaré a ustedes a la tierra, etc. Vehaya ki yomru alechem benechem ma ha'avodah azot lachem, y cuando sus hijos les digan qué es este servicio para ustedes, o sea, un poco extraño, cuando estuvieron en Mitzrayim, en Egipto, y viviendo el momento, el significado de este sacrificio y toda la simbología y todo lo que implicaba tenía mucho sentido para ellos. Pero en el futuro la gente le preguntarán, ¿qué es esto? ¿Qué significa todo esto? Ve'amartem zevach pesach hu l'Hashem asher pasach al batei bnei Yisrael b'Mitzrayim b'nakpo et Mitzrayim ve'et bateinu hitzil vayikod ha'am ve'yishtachavu. Entonces van a explicar a sus hijos que es ofrenda de Pesach para Dios, que pasó sobre las casas de los hijos de Israel en Mitzrayim, cuando abatió a los Mitzrim, pero salvó nuestros hogares. Entonces el pueblo se inclinó y se prosternó. Dice Rashi, vayikod ha'am, entonces el pueblo se inclinó por las buenas noticias de la liberación, porque implícito en todo esto estaba en la noticia que van a ser liberados. Y también, no solo que van a estar liberados, pero parte de la noticia también es que van a entrar en la tierra de Israel. Y también que sus hijos van a preguntar, también hay una buena noticia, dice Rashi, que van a tener hijos. Vayelchu veyasu bnei Israel kasher tziva Hashem et Moshe va'Aaron kein asu. Y los hijos de Israel fueron e hicieron tal como el Eterno había ordenado a Moshe y a Aarón, así hicieron. Dice Rashi, y los hijos de Israel fueron e hicieron, pero ¿acaso habían ya
llevado a cabo estos preceptos? ¿Acaso no se les había comunicado esto desde Rosh Chodesh, el primer día, y solamente había que empezar a cumplir con esto 10 días después? Pero aquí dice, puesto que en ese día aceptaron cumplir estos preceptos, entonces la Torah considera como si ya lo hubieran hecho. Aquí aprendemos algo importante. Cuando estamos emocionados de cumplir con la palabra de Dios, entonces eso tiene un gran valor. Entonces incluso que todavía no lo has hecho, ya tienes mérito. Fueron y hicieron, la Torah hace mención específica de su ida y de su puesta en práctica con el propósito de darlos recompensa tanto por la ida como por la puesta en práctica. Kasher tzivah Hashem et Moshe y Aarón, tal como el Eterno había ordenado a Moshe y Aarón. Este versículo expresa una alabanza especial de Israel, pues informa que no omitieron ninguna cosa de todos los preceptos que Moshe y Aarón les había transmitido. ¿Y qué significa la frase así hicieron? Que es como redundante. Eso nos informa que también Moshe y Aarón lo hicieron así, al igual que todos los demás. Con esto terminamos el Chumash de hoy.